Miren, la neuritis óptica es una neuropatía óptica eh, inflamatoria que puede ser idiopática o puede estar asociada a una enfermedad desmielinizante subyacente, ¿no? La presentación típica es con una pérdida de la visión aguda o subaguda, pérdida de la visión subaguda y una discromatopsia, ¿no? La discromatopsia es alteración de la visión en color, ¿no? En horas o días, ¿ya? Entonces es como que viene la bandera de Perú desteñida, ¿no? El color rojo desteñido, ¿no? El dolor con los movimientos oculares acompaña a estos síntomas en la inmensa mayoría de los pacientes, ¿ya? El examen del fondo de ojo es normal, ¿no? En 2/3 de los pacientes, ¿no? Indicando inflamación retrovulvar del nervio óptico. En el otro tercio hay un ligero borramiento del borde de la papila sin hemorragias ni exudados, ¿no? Entonces, como la discromatopsia es una característica importante, debe realizarse una exploración minuciosa con láminas de colores para identificar alteraciones de la visión en color. El tratamiento con corticoides intravenosos acelera la recuperación visual en la neuritis óptica, pero no afecta el pronóstico visual. Se ha visto, por ejemplo, que a los 2 años de seguimiento, los corticoides intravenosos también retrasaron el desarrollo de la esclerosis múltiple clínicamente definida, pero este beneficio no persistió a los 5 años. ¿Ya? Listo. Entonces, está claro, ¿no? La neuritis óptica es una neuropatía óptica inflamatoria que puede ser idiopática o que puede estar asociada a una enfermedad desmielinizante subyacente. La presentación clínica típica es pérdida de visión subaguda y discromatopsia en horas o días. Dolor con los movimientos oculares acompañando a estos síntomas a la mayoría de los pacientes. El examen del fondo de ojo es normal en 2/3 de los pacientes, indicando inflamación retrovulvar del nervio óptico, y el otro tercio hay un ligero borramiento del borde de la papila sin hemorragias ni exudados. Con la el tratamiento con corticoides intravenosos acelera la recuperación visual en la neuritis óptica, pero no afecta el pronóstico visual, ¿no? Entonces, hay una entidad que se llama la NOINA, NOINA, que no viene a ser sino la neuropatía óptica isquémica no arterítica, NOINA, ¿no? Entonces, la ausencia de dolor con los movimientos oculares y el edema papilar grave obligan a plantearse diagnósticos alternativos, como por ejemplo este que les acabo de mencionar, ¿no? La neuropatía óptica isquémica no arterítica. Esta entidad es más frecuente en pacientes mayores con factores de riesgo vascular, ¿no? ¿No? ¿Listo? Eh, ya. Entonces, no olvidar, paciente con sospecha de neuritis óptica, acuérdense cuáles son los criterios para considerar la presentación típica, ¿no?
pérdida de la visión subaguda, discromatopsia en horas o días, dolor con los movimientos oculares, defecto pupilar aferente en la exploración y edad menor de 50 años. Son las características de la neuritis óptica típica, ¿ya? Listo. ¿Qué más? Ahora, si no es típica y es atípica, o sea, todo lo contrario, ¿no? Entonces, si es atípica, ya, ¿qué debemos considerar? Debemos considerar si el paciente tiene una edad avanzada y tiene factores vasculares, considerar una NOINA. ¿Qué es NOINA? Neuropatía óptica isquémica no arterítica. Si hay ausencia de dolor con los movimientos oculares, pensar en una neuropatía óptica hereditaria del Leber si es joven y noina si es mayor, ¿no? Listo, ¿no? Ahora, si no hay características atípicas, se pide obviamente una resonancia cerebral orbitaria con contraste y anticuerpos AQP4, ¿no? Y si sale positivo, ya estamos ante la sospecha de una neuromielitis óptica, ¿ya? Bien. Con respecto al tratamiento de la esclerosis múltiple, vamos a ver acá. Ya. Bueno, que hay bastante que hablar, ¿no? Miren, van a ver como unas 11 preguntas. Las 11 primeras preguntas van a ser de enfermedades desmielinizantes, ¿no? Entonces, vamos a hablar sobre el tratamiento de la esclerosis múltiple. Ya. El tratamiento de la esclerosis múltiple está dirigido a enlentecer la progresión de la enfermedad, ¿no? Y prevenir la aparición o el empeoramiento de la discapacidad. Entonces, la aparición de nuevos síntomas neurológicos que son las recurrencias o de progresión de la discapacidad indica que la enfermedad está activa, ¿ya? Además, la presencia de nuevas lesiones en la resonancia magnética es un indicador indirecto de actividad incluso en ausencia de nuevos síntomas y por tanto tiene implicancias para modificar el tratamiento. Los medicamentos usados para tratar la esclerosis múltiple están dirigidos principalmente al sistema de respuesta inmunitaria adaptativa. Al considerar qué tratamiento usar, ¿qué tenemos que valorar? Tenemos que valorar 4 cosas. Primero, tenemos que valorar el grado de actividad de la enfermedad. 2, el perfil de riesgos, los efectos secundarios de los tratamientos específicos. 3, las preferencias del paciente en cuanto a la vía de administración o el riesgo-beneficio. Y finalmente, 4, la cobertura del seguro, los recursos económicos, porque los tratamientos para la esclerosis múltiple son bastante caros, ¿no? Hay que tener en cuenta que todos los fármacos aprobados para el tratamiento de la esclerosis múltiple han mostrado beneficio en la forma RR, que es la forma remitente recurrente de la enfermedad. Y también se cree que son útiles en la forma secundaria progresiva con evidencia de actividad. En la forma PP, o sea, en la primaria progresiva, ¿no? Acá sí la discapacidad se acumula lentamente a pesar de la ausencia de recaídas diferenciadas.
Solamente, escuchen, solamente el ocrelizumab y en algunos casos muy raros la mitoxantrona están aprobados para la esclerosis múltiple primaria progresiva. Ya. Principalmente el más importante para la PP es el ocrelizumab. Ese es el medicamento de elección para la forma PP, que es la forma esclerosis múltiple primariamente progresiva. Y raras veces se puede usar el amitoxantrona, ¿ya? Ahora, el problema de la mitoxantrona es que su uso está limitado porque da una toxicidad cardíaca. Entonces, y esta toxicidad cardíaca de la mitoxantrona está relacionada con la dosis y requiere una monitorización por el cardiólogo a través de una ecocardiografía. Ahora, los corticoides a dosis de metilprednisolona 1 gramo por día por 3 a 5 días por vía intravenoso pueden acelerar la recuperación en caso de recidiva clínica y pueden administrarse con o sin pauta descendente oral. Los efectos secundarios típicos de los corticoides pueden ocurrir y deben considerarse al sospechar la decisión de tratar. Las alternativas, ¿no? Por ejemplo, si el paciente tiene efectos secundarios de los corticoides, hay una alternativa que es la hormona adrenocorticotropa, que es a nivel intravenoso, o también la plasmaferesis. Pero ambas son más caras y se usan con moderación, ¿no? Pero la actividad de la enfermedad se va a dividir en dos grandes rasgos, ¿no? En enfermedad leve, ¿no? En la que el clínico, o sea, el médico interpreta la carga radiológica y bioclínica junto con la preocupación por el futuro de la enfermedad como más baja, enfermedad moderada en la que existe una mayor preocupación por el pronóstico evolutivo, por la acumulación de la actividad de la enfermedad y finalmente la enfermedad marcadamente activa en la que existe un empeoramiento neurológico, radiológico, con demostración de carga significativa de enfermedad, ¿no? Y hay una parte más severa, que es la enfermedad más severa, en la que ya son necesarios tratamientos inmunomoduladores más agresivos a pesar de un riesgo aumentado de los efectos secundarios graves con estos fármacos, ¿no? Los interferones beta, el acetato de glatirámero se administran mediante inyección subcutánea, ¿ya? Estos dos medicamentos se administran de manera subcutánea, ¿no? Tienen un excelente perfil de seguridad y son los tratamientos aprobados para la esclerosis múltiple que se llevan usando más tiempo, o sea, el beta y el glatirámero. A menudo se han denominado tratamientos de base, ¿no? Los denominados famosos medicamentos, tratamientos de base, son los interferones beta y el acetato de glatirámero, ¿no? Ahora, en los pacientes en tratamiento con interferones, hay que hacerse pruebas de función hepática cada 3 a 6 meses. No es necesario la monitorización con el acetato de glatirámero, ¿no? La teriflunomida y la dimetilfumarato son medicamentos orales y son preferidos por algunos pacientes por este motivo, ¿no? Teriflunomida y el dimetilfumarato, ¿no? Vía oral. Tienen una eficacia similar o ligeramente mejor que los interferones y el glatirámero, pero conllevan ciertos riesgos, ¿no? Sobre todo los relacionados con el embarazo en el caso del
de la teriflunomida y en el caso del dimetilfumarato, molestias gastrointestinales, rubefacción, ¿no? La teriflunomida requiere una monitorización frecuente de las funciones hepáticas, ¿no? Hacer un cribado de tuberculosis previo al inicio de tratamiento y evitar el embarazo por potencial teratogenicidad, ¿no? En el caso del dimetilfumarato, hay que monitorizar la linfopenia, ¿no? Con un hemograma cada 3 a 6 meses, ¿no? Entonces, en la enfermedad moderada, el fingolimod oral es efectivo, ¿ya? Pero hay que realizar una monitorización cardíaca con la dosis inicial por la aparición de bradicardia en algunos pacientes. También hay que vacunarse de varicela, vigilar la aparición de linfopenia y edema macular cada 3 a 6 meses. En el caso del ocrelizumab, que es un potente antiinflamatorio, su administración es por vía intravenosa, ¿no? A intervalos de 6 meses. Se tiene que dar una premedicación con paracetamol, metilprednisolona y antihistamínicos para reducir la aparición de reacciones durante la infusión, ¿no? Y hay que realizar un cribado previo para hepatitis, ¿no? Este medicamento, natalizumab, que es un anticuerpo monoclonal, natalizumab, se da por vía intravenosa a intervalos mensuales. Es uno de los fármacos más potentes para la esclerosis múltiple, pero implica un riesgo de producir LMP, que es la leucoencefalopatía multifocal progresiva, que es causado por el virus JC. Ahora, la determinación del anticuerpo contra el virus JC puede ayudar a estratificar el riesgo, ¿no? Pues los pacientes con anticuerpos negativos parecen tener menos riesgo de LMP que los positivos. Cuando se usan a largo plazo, el estado de los anticuerpos debe analizarse 2 o 3 veces al año junto con una resonancia de control para vigilar LMP, que es la leucoencefalopatía multifocal progresiva. En casos de enfermedad de gran actividad, ¿no? Entonces, cuando ya la enfermedad, la esclerosis múltiple es muy activa, es de gran actividad, se puede considerar utilizar el natalizumab, ¿no? Asumiendo el riesgo del LMP, o en algunos casos también puede utilizarse el alemtuzumab, ¿no? Alemtuzumab, ¿no? Entonces, el alemtuzumab se administra una vez al año, parece tener eficacia incluso cuando se usa de forma discontinua, es decir, algunos pacientes tratados pueden no necesitar continuarlo más allá de la primera o la segunda dosis anual. Por desgracia, no es raro que provoque otros problemas médicos, ¿no? Enfermedad tiroidea, ¿no? Se ha visto que hay 1/3 de los pacientes que hacen este tipo de enfermedad utilizando el alemtuzumab, ¿no? Y por lo tanto es importante vigilar estrechamente de algunas otras complicaciones que son potencialmente graves como la trombocitopenia y la nefropatía. ¿Qué se recomienda con el alemtuzumab? Hemograma, análisis de orina, perfil hepático y función tiroidea, ¿no? En el caso, por ejemplo, de que ya se ha usado todos los medicamentos y no hay nada que hacer, ¿no? Se ha usado todo, ¿no? Los medicamentos que ya les he indicado, ¿no?
el interferón, el acetato de glatirámido, el fingolimod, la tiriflunomida, el dimetilfumarato, natalizumab, mitoxantrona, ya, de todo. Y, eh, y no ha habido respuesta a los fármacos antes mencionados, entonces ya se utilizan fármacos fuera de ficha técnica, se llama fuera de ficha técnica. Y entre ellos se utiliza la ciclofosfamida y el metotrexato. ¿Listo? Siempre es bueno, en ausencia de nuevos síntomas, normalmente debe realizarse una resonancia cerebral, ¿no? Cada año, ¿no? Para valorar la actividad de la enfermedad. Cuando aparecen nuevos síntomas, puede ser necesario modificar el tratamiento y está indicado repetir la prueba de imagen en un intervalo corto de tiempo. También puede ser útil disponer de una prueba de imagen al inicio de un tratamiento o hacer un cambio o digamos, al hacer un cambio para poder comparar en el futuro, ¿no? Para ir bajando la dosis de los medicamentos, puede considerarse cuando hay menos preocupación por la actividad de la enfermedad, ¿no? Entonces aquí lo importante es, primeramente, cuáles son los medicamentos. Entonces, en resumen, medicamentos usados para el tratamiento de la esclerosis múltiple, interferón beta, vía de administración subcutánea, ¿ya? El acetato de glatirámero, vía de administración subcutánea. Fingolimod, teriflunomida, dimetilfumarato, vía oral. Natalizumab, mitoxantrona, alemtuzumab, ocrelizumab intravenoso, ¿ya? Intravenoso. Muy bien. Entonces, haciendo un pequeño resumen. No se olviden, acuérdense el ocrelizumab y la mitoxantrona, ¿no? Son medicamentos que se utilizan para qué, ya les dije, los dos medicamentos, para qué forma se utilizan, ¿no? La toxicidad de la mitoxantrona, que les dije, ¿no? En el caso de que cuando no se utiliza, cuando no se utiliza metilprednisolona por sus efectos secundarios, ¿qué otros medicamentos se puede usar? También ya le dije. Los fármacos de elección para el manejo de la enfermedad moderada, también le dije. Eso ya está ahí todo en lo que les acabo de decir, ¿ya? ¿Cuáles son los medicamentos que se usan fuera de los protocolos y fichas técnicas para la esclerosis y que no responden con nada? Hay dos medicamentos que también les he dicho, ¿no? ¿Qué más? Allá, neuritis óptica, acuérdense, típica, la típica. Acuérdense, neuritis óptica típica, ¿no? La neuritis óptica típica. ¿Es unilateral o bilateral? La típica. La típica es unilateral, ¿ya? La típica, ¿ya? Medicamento de la esclerosis múltiple para esclerosis múltiple primariamente progresiva y recurrente remitente. ¿Cuáles son los medicamentos de base de esclerosis múltiple? También ya le dije. Los medicamentos de base de la esclerosis múltiple. Y, a ver, por ejemplo, le voy a hacer un caso, ¿ya? A ver, ¿qué más? A ver, seguimos. A ver, vamos a hacer un nuevo repaso. El paciente con esclerosis múltiple que hay que evaluar. Tenemos que evaluar tres cosas, ¿ya? Tenemos que evaluar las recurrencias, ¿ya? Es decir, nuevos síntomas neurológicos no explicables por otro motivo. Segundo, hay que evaluar la actividad en la resonancia cerebral, o sea, es decir, si hay lesiones captantes o aumento de la carga lesional. Y tercero, evaluar la progresión de la discapacidad
Y esto es importante porque ustedes tienen que aprenderse de memoria una escala que se llama la escala de la EDSS. EDSS, ¿ya? Se llama la escala de discapacidad expandida de Kursky, ¿ya? Y cada uno tiene un puntaje. Yo le voy a poner una pregunta o dos preguntas, voy a decir, por ejemplo, ya, el puntaje 4 o el puntaje 9 en la escala de Kursky, EDSS, discapacidad expandida, se refiere a examen neurológico normal, discapacidad mínima, discapacidad moderada, postrado en cama o restringido de silla de ruedas. Eso lo va a preguntar, así que yo le estoy avisando. Las escalas de Kursky, EDSS para enfermedades desmielinizantes, ¿no? En esclerosis múltiple. Entonces, la primera pregunta que nos tenemos que hacer entender es lo siguiente, ¿no? ¿La evolución clínica es compatible con esclerosis múltiple, remitente, recurrente, o hay una actividad de la enfermedad en la resonancia magnética? Si la evolución clínica es compatible con la forma remitente recurrente, entonces aquí directamente tenemos que iniciar con metilprednisolona 1 gramo por día intravenoso por 3 a 5 días. Entonces, si no es una esclerosis múltiple remitente recurrente, entonces, si no es, ¿qué cosa es? Si es una primaria progresiva, entonces en esos casos, si es una esclerosis múltiple primaria progresiva, el medicamento de elección sería el ocrelizumab, que es el medicamento de elección. Y en algunos casos, los más raros, se puede considerar mitoxantrona, ¿no? Entonces, pero si es, por ejemplo, una esclerosis múltiple remitente recurrente, ¿ya? Entonces, y no hay una recidiva clínica aguda, o sea, no hay una recidiva, no hay una clínica aguda, entonces se puede elegir un tratamiento a largo plazo, ¿no? ¿No? Vuelvo a repetir, paciente tiene esclerosis múltiple y tiene la forma remitente recurrente, ¿correcto? Y no está en una clínica de una recidiva aguda, es un paciente que puede esperar. Entonces se elige un tratamiento a largo plazo, porque si tuviera una recidiva clínica aguda, entonces ahí de encaje le inicio metilprednisolona. Si es que no lo tiene, simplemente doy un tratamiento a largo plazo. Y cuando es tratamiento de largo plazo, yo tengo la posibilidad de dividir la enfermedad en si está estable el paciente, si es una enfermedad temprana, estable y leve, o si la enfermedad es moderada, o si la enfermedad es severa o está marcadamente activa, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, de que si es una enfermedad leve, el paciente está estable y es una enfermedad temprana, entonces ahí puedo yo considerar los interferones, el acetato de glatirámero, la teriflunomida y la dimetilfumarato, ¿no? En el caso de la enfermedad moderada de esclerosis múltiple, yo voy a considerar 3 medicamentos: el fingolimod, el ocrelizumab y el natalizumab, ¿no? El natalizumab en caso del virus JC negativo, ¿no? Y si la enfermedad es una enfermedad muy activa, marcadamente activa, ¿no? Yo tengo la opción de usar el alemtuzumab, ¿no? Y el natalizumab, incluso si es positivo para el virus JC, ¿no? En el caso, por ejemplo, de que yo utilice, ya, he usado todos los medicamentos y, y continúa la actividad de la enfermedad. Entonces ahí sí, caballero, tengo que usar ya medicamentos fuera de ficha técnica, metotrexato y ciclofosfamida a la cabeza, ¿ya? No se olviden la escala de discapacidad expandida de Kursky, ¿no? LDSS.
Lean también cuál va a ser la presentación clínica más común de la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple remitente, recurrente, la esclerosis múltiple primariamente progresiva. ¿Ya? Entonces, vamos a ver, tienen que leer ustedes em, la presentación esclerosis múltiple primariamente progresiva, ¿ya? Porque iban a venir dos preguntas y ahorita se las voy a decir, ¿ya? A ver, manténgase un rato en línea, ¿ya? Un ratito. Progresiva, ¿no?
La característica más importante es que representan entre el 10 a 15% de todas las formas de esclerosis múltiple. Es la más incapacitante de todas las formas, ¿no? Incluso la más benigna es la remitente recurrente, pero la más fuerte y la más fatal es esta, la primariamente progresiva, ¿no? Afecta por igual a hombres y mujeres. En la resonancia hay lesiones en la médula espinal, en el cerebro, pero más hay en la médula que en el cerebro. Y la forma de presentación clínica más común es la del síndrome medular incompleto, ¿ya? Ya, ¿qué más? Ya. A ver, ¿qué más aquí? Ya. Ahí tenemos ya, ahí tienen ya más o menos medio examen. Miren que hemos hablado casi todo de de esclerosis múltiple, ¿no? ¿No? Hablan bastante la esclerosis múltiple primariamente progresiva. ¿A qué edades habitualmente da este tipo de esclerosis múltiple? Representa del 10 al 15% de todas las formas de esclerosis múltiple, ¿no? Comparado con la remitente recurrente, ¿cuál es la más fatal, la más fuerte, la que afecta más? Acuérdense que afecta por igual la esclerosis múltiple primariamente progresiva, tanto a hombres como mujeres, y hay lesiones en médula espinal y en el cerebro, más en médula que en el cerebro, ¿no? Muy bien. Eso es hasta el día de hoy. ¿Ya? Gianfranco, Está bien, doctor. Dime. está bacán, ¿ah? Está bien resumido. Ya. No se olvide, por favor, de leer. Ah, pense acá. Hay una pregunta de mielitis transversa. Mielitis transversa, o sea, cuando uno ya tiene la sospecha de una mielitis transversa, se pide una resonancia, ¿ya? Una resonancia de columna panorámico, medular, o sea, toda la columna cérvico, dorso, lumbar, siempre con contraste, ¿ya? Con contraste. Y si es que se identifica una lesión compresiva, se tiene que derivar al neurocirujano, ¿no? Pero si hay una lesión compatible con una mielitis transversa, entonces ya se inicia con metilprednisolona, 1 gramo por día, por 5 días, mientras que seguimos con el estudio diagnóstico, ¿no? Ya metemos corticoide y le hacemos la punción lumbar para analizar el líquido cefalorraquídeo. Sale la resonancia y la resonancia hay más y más de 3 segmentos, entonces, y está asociado a neuritis óptica. De frente considerar una neuromielitis óptica, ¿no? No, listo. Muy bien, muchachos, nos vemos mañana o pasado para el resto del examen. ¿Ya? Que tengan buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches con todos. Buenas noches, doctor.